Licenciado, buenos días. Hola, Miss, buenos días. Miss, yo voy a hablar con ellos, yo creo en la siguiente hora que me juntan todos con los chicos de quinto cuatrimestre, Miss, Sí, licenciado. para tenerlos a todos juntos. Me parece muy bien, claro que sí, licenciado, excelente. Sí, Sí, se van conectando, luego se tarda. sí, me imagino, licenciado. ¿Sí? Perfecto. Ok. Hola, Lynn, buenos días. Hola, buenos días, profe. ¿Cómo estás? Pues parece que bien, profe. ¿Y usted? Bien, también bien, afortunadamente. Qué bueno que estás bien. Vamos a esperar tanto a los compañeros en lo que van ingresando, a ver si no tarda. Sí, está bien, profe. Ok.
Bueno, en lo que se incorporan tus compañeros, Aline, pues vamos a comenzar para que no te vayas a quedar dormida, ¿verdad? Pues bueno, hemos estado Está hablando bien, profe. acerca de todo lo que es la organización dentro del aula, el orden, los tiempos, las actividades, cómo debe de dirigirse el docente, todo esto con el objetivo, pues, de hacer un trabajo adecuado, un trabajo donde los procesos de enseñanza, pues, se puedan dar de mejor manera y también los procesos de aprendizaje, porque esto ayudará a que los alumnos, pues, puedan tener un mejor aprendizaje. Bien, hace 8 días, pues, hablamos precisamente del orden y cómo debe de estar organizada el aula. Ya hemos hablado que el orden pues, se va a dar conforme se estructuren normas también dentro del salón, también a partir de la planeación que hacen los docentes, y todo lo que es el espacio, pues, tiene que ver con el uso que el docente le dé al aula, cómo la organiza y de qué manera va a destinar espacios adecuados para cada una de las actividades. En este caso, pues todos los rincones que conocemos dentro del aula, ¿no? Todos los materiales que se pegan, este, todo esto, pues nos dará a nosotros la oportunidad de poder disponer de espacios adecuados, rincones, que generalmente los llamamos así, que van a ser los que nos ayuden en el proceso, ¿no? En cuanto al tiempo, pues ya vimos, también esto va a ser de acuerdo a todo lo que el docente planea, todo lo que nosotros planeamos, pues va de acuerdo a las actividades y a un tiempo destinado, porque no nos podemos pasar todo un día con una sola actividad, tenemos que hacer varias a veces, entonces todo lleva una estructura de tiempo de acuerdo a las estrategias, de acuerdo a los materiales y de acuerdo obviamente a los temas que se están viendo por día. Entonces, esto es importante. Hola, Tania, buenos días. Hola, profe, buenos días. Hace 8 días se comentaba que, pues bueno, la manera de trabajar, como nos decía Tania, que puede ser en fila, en U, a manera de mesa redonda, de debate. Eso es muy importante para que los alumnos, por ejemplo, dentro del espacio aula, se puedan ir moviendo y no siempre están en el mismo lugar, por una parte. Ahora bien, también es importante recalcar que también con esto nos referimos al trabajo que se hace de manera grupal o individual, es decir, que en muchas de las actividades pues ya vienen por previstas, porque lo vamos a hacer por pareja, lo vamos a hacer en grupo, lo vamos a hacer de manera individual, por equipos de 5, de 4, en fin, esto también depende de las estrategias que el docente esté utilizando y de los materiales o actividades, temas que se van a trabajar. Sí, entonces todas las actividades, toda la dinámica del aula, pues depende en la manera en que el docente puede trabajar con ellos. Pero para esto, pues también es importante el conocimiento del grupo, ya que el conocer al grupo nos permite a nosotros todo ese diseño de actividades, todo el orden que puede haber dentro del aula, todos los materiales que podemos hacer. Por eso es importante conocer a nuestro grupo para poder planear. Y en base a eso, a estas características, pues tener que trabajar. En clases pasadas, pues ya nos comentaba Irene, desde conocer el líder que me puede apoyar o me puede voltear al grupo, desde quién es el que flojea más, quién es el que nos puede apoyar más, quién es el sensible. Todos estos puntos que son importantes o nosotros estar checando a cada alumno, pues es relevante porque eso nos ayuda a este diseño de las actividades en grupo, de las estrategias, de todo lo demás. Entonces, un aspecto importante para ver si todo lo que planeamos, lo que organizamos, las actividades, el cómo los agrupamos, el cómo pusimos al grupo así o asá, o hicimos tal espacio, va a depender de la evaluación. Recuerden que ya vimos lo que es parte de evaluación y la evaluación es un aspecto importante que nos ayudará a identificar si lo que estamos haciendo está bien o no nos está funcionando. Entonces, generalmente como docentes siempre después de la clase o después del tema o estamos evaluando para ver si realmente todo lo que se planeó, todo lo que estructuramos realmente nos ayudó en el proceso de enseñanza, pero también que nos ayudara o que nos haya ayudado en el proceso de aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Porque acuérdense que son dos procesos distintos. Lo llamamos proceso de enseñanza-aprendizaje, sí, pero al final de cuentas
El docente lleva el proceso de enseñanza, de tener que enseñar, de pasar los contenidos, de comunicarlos, de transmitirlos, y el proceso de aprendizaje, que es donde se ponen pues en juego todas las características cognitivas de desarrollo del alumno. Entonces ahí pues influye el cómo enseño y el alumno cómo aprende, ¿no? Por eso es importante conocer a mi alumno, conocerlos para poder diseñar todo esto, cosa que ya hemos estado hablando. Entonces, también si hablábamos de las características, pues hablábamos precisamente de esa diversidad y de todo lo que eran las necesidades que tienen los alumnos, ya lo habíamos comentado. Entonces, toda la evaluación que tiene que ver con el aprendizaje es en cuanto a, pues desde luego, cómo se comunican los niños, su expresión oral, su expresión escrita, cómo se interesan por las actividades, si están cumpliendo con los objetivos. También para el aprendizaje, si los contenidos que nosotros manejamos son adecuados. Los contenidos generalmente que ya vienen por currícula, pues obviamente no los están manejando así porque ya son lo que nuestros alumnos necesitan. Y eso es bueno. Aquí lo importante es cómo yo docente los manejo, si los estoy manejando adecuadamente de acuerdo a mis características del alumno. Es decir, si vamos a hablar, por ejemplo, en este caso, no sé, Irene, con preescolar, que tenga que hablar de suma, pues obviamente no va a llegar con los niños a hablar de suma como si estuviéramos hablando con un niño de sexto año. ¿Por qué? Porque no la va a comprender, su nivel cognitivo no está en ese periodo todavía. Entonces, a un niño de preescolar, mientras le tenemos que explicar, como comúnmente decimos, con peras y manzanas, para que no los pueda entender, con dibujos, con todo lo demás, pues a un niño de sexto, por ejemplo, de primaria, si le ponemos una suma, pues ya va a ser fácil que le elabore. Bueno, consideramos, ¿verdad? Porque hoy nuestros niños hasta en sexto año les cuesta sumar y restar y todo eso. Entonces, pero bueno, se supone que todos los contenidos pues deben de abordarse de acuerdo, o el docente debe de abordarlos de acuerdo a estas características de su grupo y de cada alumno. Recuerden que yo les he comentado que aparte de checar las características grupales, pues también tenemos que conocer de manera individual a mi alumno para planear y apoyarme en esa diversidad y poder realizar un trabajo adecuado de enseñanza. Ser docente no es nada fácil, sobre todo con los pequeños que están empezando, niños de primaria, secundaria, donde aún tenemos mucho más problema en ello, ¿no? Y luego si surgen imprevistos, ¿a qué nos referimos con imprevistos? Pues cualquier otra situación, ya lo vimos, ajena que pueda suceder en ese momento, ¿no? Yo creo que a veces destinamos materiales, a veces destinamos tiempo, actividades, estrategias para llevar a cabo, y por alguna otra razón, porque mis niños hoy no querían hacer eso, porque me llamaron a reunión, porque hoy hay otra actividad en la escuela, y nos va modificando todo. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que también tener la capacidad de poder improvisar o de tener que hacer esos malabares para cumplir con nuestros objetivos y abordar los contenidos? Yo creo que eso es algo que los docentes, la mayoría, enfrentamos, que de pronto planeamos, ¿verdad, Irene? Planeamos y mil cosas y un montón de imprevistos, que ya me llamó la directora, y no lo digo por mi dire, ¿verdad? Pero así nos pasa en los colegios, que si ya me llamó, que ya me llegó una mamá, que si mi niño ahora hizo berrinche y ya me quito tiempo, en fin, todo eso pues provoca que de pronto toda mi planeación y todo lo que estamos viendo que se ve tan bonito en la práctica no pueda suceder de la manera que nosotros queramos. Pero pues en la medida posible tenemos que abarcar estos puntos precisamente para que nuestros alumnos puedan aprender, ¿sí? Que es bien complicado, de verdad, no es nada fácil. Y pues bueno, otra cosa que hablábamos hace 8 días y Tania también nos mencionaba, pues el orden, mantener el orden en el grupo. Yo creo que ahorita a veces hasta a nivel, así como estamos en Zoom, ¿no? Con los niños, y yo no sé si a Irene le pase, pero también es bien complicado que si ya no apagaron el micrófono, que si ya habló la mamá, que si ya se oyó el ruido de por allá, que si que si no atendieron la indicación. Bueno, se hace un show hasta para mantener el orden a veces en estos medios digitales. Ahora imagínense tenerlos también ya en el salón de clases. Mantener el orden es complicado. Hacer que los niños
nos atiendan las indicaciones, hacer que realmente a veces respeten incluso la autoridad, porque hoy muchos niños no respetan la autoridad del docente. No sé si a Irene le ha pasado esto, pero mm, ya vienen con una influencia externa donde pues le dicen es que el maestro no te puede gritar, es que el maestro no te puede decir esto, es que el maestro esto, en lugar de que a veces los padres de familia nos apoyen para seguirnos dando esta pauta de autoridad con los grupos, a veces nos quitan todo esa autoridad, ¿no? Que nosotros pudiéramos tener y todas veces el trabajo dentro del grupo se nos viene abajo, ¿no? ¿O qué le ha pasado a usted, Irene? Coméntenos usted que está más con grupo. Y buenos días, licenciado. Hola, buenos días. Eh, pues sí, bueno, es que, bueno, en preescolar es muy diferente. Yo creo que a veces esos aspectos es más para otros niveles más altos, pero en preescolar no falta los niños que no quieren, pues, que son muy traviesos, ¿no? Y son los niños que jalan, o sea, que como tienen mucha pila, pues jalan a los demás. Entonces, aunque uno quisiera estar tranquilo, pero los demás. Entonces, eso es lo que pasa mucho en preescolar. Y a inicio de ciclo escolar es el chillido, ¿eh? O sea, es pasarte, uno prepara unas actividades bien bonitas de bienvenida, no, pero pues empieza son un mes casi de chillidos de la mayoría de los alumnos, y es donde pues sí cuesta mucho aterrizarlo. Y no solamente así, también como por ejemplo dentro de la escuela, o dentro de un salón de clases también. Por ejemplo, cuando uno quiere organizar un evento, pues no faltan cualquier situación, que no llegó el sonido, que no trae el traje el niño, o sea, muchas cosas que sí, o sea, tenemos que y todo eso como desordena todo lo que uno va planeando, y o sea, sí y a veces es importante tener un plan B, ¿no? Es decir, tengo que traer un plan B o un plan C para que si pasa esto, pues le hago de esta manera. En serio, yo creo que conforme uno va en la práctica, se va haciendo más hábil. Yo antes era bien como que se me cerraba el mundo, ahorita no, ya trato de sacar la situación de diferente. O sea, digo, si se me presenta esta situación, lo puedo modificar de la otra. Por ejemplo, en robótica, en lo que es ahorita en Zoom, pues a veces los niños, como ahorita estoy viendo mucho lo que es programación, para mí es más fácil programación que pues la robótica. Bueno, hacer robótica, los robots, pues necesitamos el material y no lo tenemos. No lo tienen los niños porque son legos y pues lo tiene la escuela. Pero ahorita estoy trabajando programación, pero pues hay niños que, por ejemplo, me dicen, es que no tengo mi celular, o es que se me borró mi aplicación, o es que esto. Entonces tengo planeado una cosa y ya, o sea, por una situación, y todos los días, licenciado, todos los días, no hay día que no pase una cosa, y tenemos que modificar todo eso. Híjoles, entonces, ¿qué le hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué otra opción puedo tomar para poder seguir mi planeación y no quedarme porque hay maestras que dicen, ya no puedo, no sé qué pensar, no sé qué hacer, no sé cómo hacerle para sacar adelante mi clase. Como que ya, o sea, se paralizan y ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces, sí, poco a poquito uno va teniendo esa habilidad. Sí, como dice Irene, gracias Irene, como dice Irene, con el tiempo, con precisamente con la práctica docente, pues vamos agarrando, pues ya como decimos en cualquier otro trabajo, mañas, ¿verdad? Para poder sacar esto adelante. Y sí, al inicio todos batallamos y seguramente le irá a pasar a Tania o a Lynn, que al principio casi queremos botar la carrera y decir, no, esto no es, realmente sí es difícil. Y sí lo es en lo que uno le agarra la onda, como decimos, pero ya después uno aprende a solucionar, a tomar las estrategias, las medidas, y ya los problemas, pues sí nos afectan a veces, pero ya los podemos resolver, que eso es lo importante. Y en cuanto a el orden dentro del aula, pues sí, como dice Irene, tal vez con los chiquitos de preescolar, pues sí es el llanto, es como que son más tiernos, como que es más sí, sacar el lado materno con ellos, ¿no? Andar como su segunda mami con ellos para todos lados, que al baño, que la agujeta, que la bragueta, que esto, en fin. La conducta es distinta
¿no? A un niño de primaria, a un niño de secundaria, a un joven de bachillerato, ¿no? Donde pues ya es diferente, pero que al final de cuentas todas estos pues terminan a veces por, como dice Irene, em, no que yo no pueda llevar a cabo lo que tal vez en una primera instancia tenía planeado. Y también, como bien lo dice Irene, eh, estamos hablando mucho de las actividades que realizamos dentro del salón de clase. Pero recuerden que pues hoy en día también hay muchas actividades fuera del salón de clase y donde también nos vemos perjudicados por diferentes situaciones, como dice, tal vez en un festival si no hubo esto, no hubo lo otro, o a veces, este, no sé, el tan solo hecho de sacarlos a jugar a la cancha, ¿no? Es a veces un descontrol total para nosotros porque les decimos calladitos en filita y ahorita jugamos y ordenados y parece que abrimos como cuando le abrimos el corral a las gallinas, que les abrimos la puerta y todos salen volando. Así parecen nuestros alumnos a veces, ¿no? Y mantener el orden está un poco complicado. Sí se vuelve difícil, pero bueno, no es imposible. Tampoco es, aquí también depende de nosotros como docentes. Y esto de lo que estábamos hablando, pues tiene que ver con la disciplina. Hace 8 días mencionábamos, es importante, sobre todo hoy en día y sobre todo la figura de autoridad, ¿no? Porque hoy tienen tanta influencia de otros medios que de pronto ya ver una figura como autoridad dentro del salón de clases o de familia, donde sea, como que ya no lo hacen tanto. Entonces sí nos cuesta, por eso hablábamos hace 8 días de la relevancia que es que ellos creen sus propios, em, ¿cómo se llaman? Ay, se me fueron los reglamentos para que ellos mismos los puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces, con todos los reglamentos, con lo que es la disciplina, pues se regulan emociones, obviamente aprenden a respetar normas, valores y demás, conductas positivas. Y con esto, lo que nosotros docentes tenemos que hacer es no estar peleando con el alumno por las normas, ¿no? Sino aprender a negociar con ellos, llegar a acuerdos. Muchos de los profes, sobre todo los que ya somos profes viejitos, ¿verdad? De atrás todavía con un poco de escuela tradicional y entre la nueva y todo lo demás, pues como que estamos más a los castigos, a los regaños, a los gritos todavía, ¿no? Y hoy en día, más que eso, los niños, pues lo que necesitan es el diálogo, ¿no? Llegar a acuerdos, no estar peleando con ellos, porque si peleamos con ellos nunca llegamos a ninguna solución y yo creo que a Irene le ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Sino mejor platicar y llegar a un acuerdo, ¿sí? ¿Para qué? Para llevar, ahora sí como decimos, la fiesta en paz dentro de nuestros grupos, que eso es muy importante, ¿sí? Entonces, la disciplina es un factor con el que todos los docentes batallamos, todos. No vamos a encontrar un grupo, yo creo, que sea súper portadito, así sentaditos, calladitos, bonitos, ya no los hay. Y a lo mejor antes lo sabía, pero precisamente porque le tenían miedo al castigo que se imponía por parte de sus docentes o de los directivos. O tal vez a nosotros nos tocó, a Irene, ¿verdad? Que estamos un poquito más grandes, todavía escuela tradicional donde pues no hacíamos escándalo ni nada porque le teníamos miedo al borrador, al gizazo, al reglazo, a la jalada de cabellos, que los maestros tenían y que pues esa era la medida en que nos tenían em, bajo disciplina, ¿no? Hoy en día pues no podemos hacer eso, entonces hoy tenemos que tomar otras medidas, pero sí enseñar a los pequeños desde preescolar y actualmente desde educación inicial todo lo que es disciplina, ¿sí? Que en parte, recuerden, aquí tiene que ver mucho con valores y algo que siempre el maestro recalcamos y que también les recalco a ustedes, a lo mejor Irene se los ha dicho incluso a sus papás, ¿verdad? A los papás de sus pequeños, es que todo esto de valores, toda esta parte, pues es algo que se supone viene de casa y nosotros en la escuela solo reafirmamos porque no tendríamos la labor de educar, pero en muchas ocasiones y más bien en gran parte de los pequeños tenemos que educar. Sí, cuando se supone que eso viene desde casa, el respeto, la disciplina y lo demás, pero no lo ven en casa, entonces llegan a la escuela y el papá, la mamá piensan que el docente pues tiene que educar algo que les corresponde a ellos, ¿no? En primera instancia, y por eso batallamos todavía más, porque en sí la escuela está diseñada para que el alumno reafirme conocimientos y además tenga conocimientos cognitivos que le van a servir. Pero no, ahí tenemos a las mises, a los profes, como el segundo papá, la segunda mamá, educando, enseñando al niño prácticamente todo, porque desde casa, pues vienen sin nada, ¿no? Y es
de verdad una triste situación, ¿no? Porque nos afecta demasiado. Yo creo que a todos también nos pasa esa parte. Y lo peor es que pues los padres no entienden esa parte, ¿no? Consideran que esto es parte de la labor docente y ni modo, tenemos que seguirle de esa manera, ¿verdad? ¿Qué le hacemos? Bien, ya habíamos hablado de comunicación, así que pues bueno, dijimos que el docente tiene que ser un buen comunicador para poder hacer llegar los mensajes adecuadamente para escuchar al alumno, escucharlo. Recuerden que una cosa es oír al alumno y otra cosa es escuchar con atención lo que nos dice nuestro alumno y reafirmar todo para que realmente el mensaje que nosotros estamos procurando dar llegue de la manera adecuada. Dentro de esto, pues bueno, van a influir siempre las conductas y actitudes de nuestros estudiantes en la manera precisamente en que nosotros damos nuestra clase, ¿no? A veces hasta nos hacen cuestionar si realmente servimos para estar en el frente del grupo o no, ¿no? Porque pues vemos sus actitudes, vemos que no nos hacen caso a veces, vemos sus caras, vemos entonces, yo creo que más de una vez también Irene se ha preguntado, ¿y si estoy haciendo bien? ¿Y si sirvo? Como que, no sé, mis alumnos hasta me hacen dudar de lo que yo realmente estoy haciendo, ¿no? Es importante esta parte. Acuérdense que pues, el salón se vuelve un lugar de comunicación entre docente-alumno, alumno-docente y alumnos-alumnos. Entonces es importante esta comunicación efectiva dentro e interactiva dentro de lo que es el salón. Y eso pues obviamente nos lleva a dar buenas instrucciones. Hace 8 días comentábamos todo lo que son instrucciones. Y pues como ya decían, tienen que las instrucciones ser claras, concisas, breves, y sobre todo yo creo que en las instrucciones lo que tiene que haber es una retroalimentación para ver si se ha comprendido lo que se está diciendo, porque muchas veces damos por hecho de que mi alumno ya entendió lo que yo dije, cuando realmente no entendió nada, ¿no? Andaba su mente por otro lado, ¿no? A todos nos pasa que de pronto hay muchas interferencias cuando nos están dando un mensaje, ruido, no escuché bien por estar poniendo atención a otra cosa, estaba distraído. Entonces, por eso es importante reafirmar lo que es este punto de retroalimentar para ver si la instrucción ha sido tomada de la manera clara. Y bueno, hace 8 días hablaban de unos puntos que creo que yo también son los mismos que trato, por ahí Irene las tenía, ser claro, dar instrucciones simples, breves, dar ejemplo, Tania nos hablaba de eso, comprobar la comprensión, que les digo, retroalimentación, utilizar un lenguaje adecuado y transmitir seguridad. ¿Sí? Esos creo que son los puntos clave que tenemos que tomar para dar una instrucción. ¿Sí? De esto, pues dependen muchos de los trabajos que los alumnos nos entregan, mucho de lo que ellos hacen en cuanto a actividades, de lo que se tienen que llevar a casa y todo eso. Entonces, pues bueno, es importante saber dar una indicación. A veces, cuando iniciamos en la práctica docente, pues nos cuesta hasta dar una instrucción, no nos damos a entender, no sabemos cómo hacerlo, pero con el tiempo, pues esto, obviamente agarramos práctica y esto ya se puede entender de mejor manera y lo podemos hacer de mejor manera, ¿no? Utilizando un lenguaje adecuado, utilizando un tono de voz adecuado y todo esto, pues nos ayuda, ¿sí? Espero que estos puntos hayan quedado claros. ¿Alguien alguna duda con esto? Parece que no, profe. ¿No? Gracias. Muy bien. Irene. Licenciado, gracias. Muy bien. Tania. No, licenciado, gracias. Muy bien. Bien, entonces vamos a pasar a lo de la clase de hoy. Esto para reafirmar porque hace 8 días ya no. Bien, vamos a hablar de las competencias didácticas. Este es un término, pues realmente, digamos, nuevo. Bueno, ya no nuevo, realmente ya está viejo. En el año 2000 fueron como que el boom de la educación por competencias. A ustedes les tocó, yo creo, estar en la escuela cuando se hablaba mucho de estos puntos de la educación por competencias. Realmente esta educación por competencias viene ya desde que México ingresa a la globalización precisamente. Toda la educación por competencias, y esto va un poco ligado con lo que vemos en educación
en América Latina y globalización, pues tiene que ver con esto de incorporar a los países al mundo globalizado, donde las grandes potencias pues piden a seres competentes. Y entonces, aunado a esto, pues cuando México por ahí de 1993, bueno, desde el 87, con este señor Carlos Salinas de Gortari, se incorpora a la globalización, a todo lo que es el neoliberalismo o el capitalismo, también como lo conocemos, pues se empieza a instaurar en México una educación por competencias y entonces se nos empieza a hablar de lo que era hacer y crear alumnos competentes. Y para esto, pues había que darle competencias. Sin embargo, durante los 90, digamos, como que fue el cambio paulatinamente, se hablaba, pero no fue mucho, solamente se llenó de ahí de comprensión lectora, lo que fue tecnología, se intentó hacer llegar computadoras y eso. Realmente con quien viene y nos cambia todo el currículum a competencias fue por ahí con Vicente Fox en el 2000. Y desde el 2000 para acá, pues como que ya hablamos y es común dentro del vocabulario de los docentes y de la educación del mundo hablar de competencias didácticas. Eh, Seguramente Irene en sus talleres o siempre desde que ingresó a esto, incluso desde que estaba la normal, pues hablaba de competencia. ¿Qué es hacer un ser competente? Pues hacerlo capaz de resolver situaciones cotidianas de la vida con los conocimientos que la escuela le está brindando. Y para desarrollar la competencia, pues tenemos que darle ciertos contenidos que lo hagan desarrollar sus habilidades, sus destrezas, sus actitudes, sus aptitudes para que él pueda ser un ser competente. Esto va muy ligado, chicas, a lo que en América Latina, en educación para América Latina estamos viendo como este proceso de donde la educación se vuelve un sistema de reproducción y productora de mano de obra, porque es lo que pretende, ¿sí? Esta educación por competencias. Bien, entonces la competencia pues se ubica, hablando de este contexto, pues ubica tres aspectos importantes. Por ahí también yo los vi con ustedes en sus tareas. Lo que es el aspecto cognitivo, lo que son los valores y lo que son la parte práctica. ¿Qué es lo cognitivo? Pues lo que aborda la parte cognitiva es todo el conocimiento que se nos brinda. Si todos los conceptos, todas las fechas, todo esto que la escuela nos brinda ahorita, como lo que estoy haciendo, se vuelve parte cognitiva conceptual. Si todos esos contenidos son eso, y la escuela nos los tiene que desarrollar. Por otra parte, tenemos la de valores y actitudes. Esta otra dimensión, pues es la que se encarga de crear en nosotros, pues, buenos seres, ¿no? Para poder desarrollarnos dentro de la sociedad en la que estamos. Mientras que lo que es la práctica o procedimental es donde la escuela nos debe de enseñar a poner en práctica todo lo que nos está dando como concepto y como valores. Es decir, cómo nos desarrollamos ya ante una situación que se nos presenta. A eso se refieren estos tres aspectos. Y estos tres aspectos hoy en día están ligados a lo que es el diseño curricular. No sé si ya vieron, están viendo diseño curricular, Tania. ¿O ya vieron, no han visto diseño curricular? Sí, ya lo hemos visto. Bueno, creo yo sí. Sí, ¿verdad? A ver, Irene, a ver, acuérdense. Creo que ya vieron Sí, ya lo diseño. vimos. Ah, Sí, con la licenciada Francisca. bien. Dentro de lo que fue el diseño curricular, y recordando un poquito sus clases, debieron de haber visto estos tres puntos también. ¿Por qué? Porque todos los contenidos, todas las materias deben de desarrollarlos, ¿sí? Entonces tenemos en el aspecto curricular el aspecto cognitivo conceptual, el aspecto actitudinal y el procedimental. Estos tres tipos de currículum que se engarzan o que se van a unir a estas competencias didácticas porque no las van a tener que desarrollar, ¿sí? Entonces, por eso es que cada uno de nosotros es un ser competente según esta dinámica. Todos desarrollamos competencias, todos, ¿sí?
Todos somos competentes. No es lo mismo. Tania es competente para unas cosas que a lo mejor Irene no lo es o que Aline tampoco lo es, pero todos tenemos todos podemos ser competentes en algún aspecto. Entonces, aquí lo que se pretende también con esta educación por competencias es brindar una educación integral que desarrolle todos los aspectos del individuo precisamente para desarrollar todas estas habilidades, destrezas y actitudes que son las que forman a una competencia, ¿sí? Todo en teoría suena muy bonito, se oye bonita la educación por competencias, ¿sí? Aquí el problema es cómo cada sistema, en este caso el sistema mexicano, realmente está haciendo seres competentes. Aquí tendríamos que evaluar si realmente todo esto que nos están dando nos está haciendo competentes. ¿Por qué se habla de competencias? Bien, porque ya nos vamos a meter un poquito con lo otro que estamos viendo, pero bueno, tiene mucha relación. Se habla de competencias porque, pues obviamente, Estados Unidos crea universitarios, niños de primaria, de la high school secundaria, con unas competencias sobresalientes, al igual que los de Alemania, Singapur, Inglaterra, Australia, y se supone que hoy en día, con la globalización, todos los alumnos de estos países que son parte del mundo globalizado deberían de estar en el mismo nivel, es decir, a estas alturas se supone, por ejemplo, ustedes tendrían que tener los mismos conocimientos que lo que tiene un pedagogo de Estados Unidos o que lo que tiene un pedagogo de Inglaterra, porque estamos desarrollando, se supone, las mismas competencias. Y eso nos da a nosotros la posibilidad de estar a este nivel. Que si viene un pedagogo de Estados Unidos puede abordar los mismos temas que lo puede abordar Irene en Estados Unidos, porque se supone que estamos desarrollando las mismas competencias. Se supone que están creando una educación igual, ¿sí? Donde se pueda, todos tengan la misma posibilidad de competir en el mundo laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque salimos en este caso ustedes que salen de la universidad, pues vamos al mundo laboral, ya que vamos pues a competir por un lugar en el mundo laboral, ¿no? ¿Y quién se va a quedar en ese mundo laboral? Bueno, en México el que tenga más palancas, ¿verdad? Porque no debe de ser así, pero se supone que si en teoría lo hiciéramos como debe de ser, pues tendría que ser aquel que demuestre mayores competencias en un puesto, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, en Ixmiquilpan tenemos a la Universidad de Los Ángeles, tenemos ICAI, tenemos ¿cómo se llama el otro? El college, ¿no? Se supone que están creando los mismos profesionistas, ¿sí? Se supone que abordamos mismos contenidos. Entonces, en el mundo laboral, pues va a salir egresados de college, egresados de Los Ángeles, egresados de ICAI, y pues en el mundo laboral se va a quedar en el puesto, ¿no? En una plaza docente o en un trabajo en una escuela particular, pues aquel alumno que demuestre más competencias en el trabajo que se le está designando. ¿Sí? Y si college tiene una mejor formación de docentes, de alumnos profesionistas, pues a lo mejor será él. Si es ICAI, pues es ICAI. Si es Ángeles, entonces hay una competencia. Y por eso se pretende este trabajo por competencias, crear alumnos que puedan ser competentes en la práctica. Que no nada más nos sepamos toda la teoría, sino que en la práctica la podamos llevar a cabo, que allá es donde podamos desarrollarnos y enfrentar las situaciones, ¿sí? A eso se refiere estas competencias. Entonces, aunado a esto, pues, cuando nosotros tenemos ya un conocimiento de conceptos, de actitudes y procedimental, pues entonces sabemos cómo hacerlo, por qué hacerlo, para qué hacerlo, ¿sí? Eso es relevante, porque es aplicar precisamente los conocimientos que yo estoy aprendiendo. Les digo que en la realidad, pues suena todo muy importante. Tania, ¿usted qué investigó qué es la competencia didáctica? A ver, cuénteme. Yo investigué que se divide en tres, en cognitiva, instrumental y actitudinal. Y en ello se divide que el cognitivo es por conocimientos, el instrumental por destrezas y el otro por actividades y valores. Y todo eso hace un conjunto de que son habilidades
capacidades y conocimientos que una persona tiene para cumplir una determinada tarea. También investigué que capacitan a las personas para un campo laboral, para poder llegar pues a la meta. Dice que se involucran las habilidades, las actitudes y los valores de las personas. Y en la mayoría el estudiante desarrolla una relación al diseño e implementación de estrategias didácticas. Y pues nada más, creo. Ok, pues sí, como vemos, tiene mucha relación con lo que hemos estado comentando. Precisamente es formarnos para irnos a enfrentar allá afuera a la práctica. Y bueno, iba a preguntar a Irene, pero voy a cerrar tantito la sesión porque se nos acaban los 40 minutos. Nos vemos en un minutito, chicas, por favor. Voy y regreso, ¿sí? Denme un minuto, por favor.